Estimados estudiantes, los saludo de manera fervorosa. Soy el doctor en jurisprudencia Carlos Teodoro Delgado Alonso, magíster en Derecho Constitucional, Político y Administrativo, docente de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí por más de 23 años. He dado exclusivamente la materia civil todos estos años, con un intervalo de -4 que estuve de magistrado de la Corte Nacional de Justicia en Quito, en el más alto tribunal, ejerciendo asimismo en el área civil, tanto como juez de la Corte de Justicia del Ecuador. También soy licenciado en Comunicación Social, Periodismo y mediador acreditado, creador del primer centro de mediación de Manabí en la Cámara de Comercio de Manta, de mediación y arbitraje, vocal de la Judicatura del Ecuador alterno por 2 ocasiones y asesor jurídico de varias instituciones públicas y privadas, así como síndico de varios municipios de Manabí, presidente de la Corte de Justicia de Manabí y juez también de primer nivel, siempre en el área civil. Les quiero compartir ahora de manera virtual la cátedra sobre el segundo libro, que es relativa a los bienes, su uso y goce y las limitaciones. Espero que este video lo repasen para bien de ustedes, pero siempre como futuros abogados estudien, lean, porque esto nomás son cápsulas en la educación superior del Ecuador. Nosotros en el estudio del segundo libro del Código Civil hemos visto que el dominio es el derecho real, tangible, que tiene una persona para gozar y disponer de él, sin respecto a nadie. Yo soy dueño y yo soy el único y nadie más tiene que ver aquí. Yo puedo disponer y gozar. Pero nos encontramos en el mismo cuerpo de ley con las limitaciones del dominio. Y la ley dice que el dominio puede ser limitado por haber de pasar a otra persona en virtud de una condición, que es los fideicomisos. Por el gravamen del usufructo, uso, habitación, a que tengan derecho las personas. Por la constitución del patrimonio familiar, que es un resguardo a la familia del bien patrimonial, y por la servidumbre, que son las imposiciones a los bienes sirvientes para que opere una servidumbre. Respecto al primer punto, la propiedad fiduciaria se llama la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. La condición de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso. Este nombre se da también a las cosas constituidas en propiedad fiduciaria. La traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso se llama restitución. No puede constituirse fideicomiso sino sobre la totalidad de una herencia o sobre una cuota determinada en ella o sobre uno o más cuerpos ciertos. Quiere decir que el fideicomiso tiene que trasladarse a un bien singularizado, determinado, no puede ser pro indiviso, porque tiene que especificarse para que tenga la posibilidad de un determinado momento pasar a otra persona en virtud de cumplirse esa condición, o retrotraerse y restituírsela al verdadero dueño cuando ya se cumpla el plazo que puede darse al fideicomiso.
Entonces, la responsabilidad de la propiedad fiduciaria, el que está en propiedad fiduciaria tiene la libre administración del inmueble pasado a él en virtud de un fideicomiso. Tiene la administración de las especies comprendida en el fideicomiso y podrán mudar su forma, pero conservar su integridad y el valor. Será responsable de los menoscabos y deterioros que provengan de su hecho culpa. Es decir, que el que está administrando el fideicomiso tiene que obrar de buena fe como buen padre de familia para que no se deteriore la cosa. Eso es lo que tiene que hacer en acatamiento a la propiedad fiduciaria, que tiene lógicamente que entregarse por escritura pública porque está incluido un bien raíz, en este caso que estamos observando. El fideicomiso puede extinguirse por la restitución cuando le devuelve, por la resolución del derecho de su autor, como cuando se ha constituido el fideicomiso sobre una cosa que se ha comprado con pacto de retroventa y se verifica esta, por la destrucción de la cosa en que está constituido conforme a lo previsto en la ley, por la renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución, sin perjuicio de los derechos de los sustitutos, por faltar la condición o no haberla cumplido en el tiempo hábil, y por confundirse la calidad de único fideicomisario con la de único fiduciario. También puede haber un fideicomiso mercantil que se sujetará a las leyes de mercado de valores, que es otra disposiciones que el Código Civil traslada a estas leyes. Ahora vamos a analizar el tema del derecho de uso y de habitación. El derecho de uso y habitación, de acuerdo a nuestras leyes, es el derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar de una parte limitada de la utilidad o producto de una cosa. Si se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella, se llama derecho de habitación. Si el derecho de uso, de gozar, puede gozar de una parte limitada para su bien, y si es de una casa, el derecho de uso de habitación de la vivienda, para gozar de ese bien, respetando que hay un dueño que le ha dado en uso y habitación, pero su derecho lo tiene limitado, porque todas estas cosas se perfeccionan por escritura pública y son derechos reales que permiten lograr que la propiedad no pueda ser transferida mientras exista este derecho de uso de habitación. Los derechos de uso de habitación se constituyen y pierden de la misma forma como se genera el usufructo. El uso y habitación se limita a las necesidades personales del usuario o del habitador. En las necesidades personales comprende a la familia. No es que yo le voy a dar para que use y habite una persona que me dicen que en el uso de habitación van a ir 3, 4, 5 personas y me llevan 20, 40, o le dan otro uso que no sea el determinado
específicos del convenio y del contrato. El usufructuario y habitador deben usar del objeto comprendido en los respectivos derechos y deben también cuidar y proteger el bien dado como usufructo, como uso y habitación. ¿Para qué? Para que el día de la restitución o la entrega de la cosa dada para habitación, para uso, se le entregue de la manera efectiva y no haya pues el tropiezo de que entrega muy deteriorada la cosa que puede ocasionarle los pagos de daños y perjuicios. Hay una cosa muy trascendente en el uso y habitación que me pareció extraordinario, una reforma introducida, pero ya tiene algún tiempo esta reforma, que me pareció excepcional en el ámbito social, cuando se señala que el cónyuge sobreviviente a la muerte del causante dejara un solo bien destinado para vivienda como integrante del haber hereditario y que hubiera constituido el hogar conyugal cuya estimación no sobrepasa el límite del patrimonio familiar, que son $48,000, y concurran otras personas como heredero o legatario, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho de uso y habitación en forma vitalicia. Esto es una cosa trascendente en el derecho social, porque antes de esta reforma moría el marido, quedaba la esposa, y esta señora era sacada por los otros herederos, llamaban a repartir inmediatamente todo. Y ahora hay esta disposición legal que si el bien ha sido destinado para vivienda, el cónyuge sobreviviente lo tendrá de manera vitalicia, es decir, una restricción de que no lo puede ser objeto de partición ni de ninguna otra cosa, porque resguarda el que pueda tener la posibilidad de vivir de uso de habitación en el inmueble destinado para vivienda. Ahora el patrimonio familiar. El patrimonio familiar puede ser por parte del marido o la mujer o ambos. Si son mayores de edad, tienen derecho a constituir sobre los bienes raíces de su exclusiva propiedad un patrimonio en beneficio de los descendientes, en beneficio de ellos, en beneficio de la sociedad conyugal, y este bien se constituirá mediante escritura pública, se otorgará ante una notaría cumpliendo con el procedimiento de la ley. Si el inmueble pertenece al haber de la sociedad conyugal, será necesario que intervengan los dos. Si pertenece a una persona, a uno de los dos, o a un soltero, solo él puede hacerlo. Pero si el bien pertenece a una persona y está casada, él puede ejercer ese patrimonio e involucrar a las otras personas y a los hijos para que sean protegidos con ese patrimonio familiar. Los bienes que formen parte del patrimonio familiar son inalienables. No son objetos de embargo, de acreencias, de perturbación por alguna deuda, nada. Y esa es la trascendencia de este patrimonio familiar. No. Excepto en caso de ejecuciones que se realicen para el mismo pago de la deuda que se ha contraído para realizar esa vivienda. Por ejemplo, instituciones mutualistas, el IES, señalaban en sus disposiciones legales que el bien se quedaba constituido en patrimonio familiar y que no podía ser objeto de nada solamente para el cobro de aquella deuda.
Es decir, estos bienes son intocables. Podrán tener sus inconvenientes en la cercenación cuando haya una servidumbre obligatoria, que allí sí puede trastocarse un patrimonio familiar. Pero de lo contrario, el patrimonio familiar es inalienable y su constitución tiene un gran raigambre social porque nadie puede interrumpirlo. Tampoco el patrimonio familiar podrá convertirse en comodato, tampoco podrá tener anticresis. Es decir, queda tras la constitución del patrimonio familiar, queda imposibilitado de que ese bien pueda disponérselo para otra cosa que no sea para el bien de la familia. Y la cuantía del patrimonio familiar es de $48,000 más $4,000 de Estados Unidos de Norteamérica por cada hijo común del matrimonio que lo regenta. Cuantía que yo considero muy baja en relación a que ahora pues las construcciones son sumamente caras y debe incluso reformarse. Para que se constituya patrimonio familiar tiene que haber autorización del juez, tiene que hacérselo por escritura pública. El que quiera hacer patrimonio familiar tiene que hacer una solicitud al juez. El juez, con conocimiento de causa, hará publicaciones por la prensa para ver si no hay acreedores que impidan que se haga patrimonio familiar, porque alguien puede haberle prestado un dinero, te lo pago con la venta de esta casa, y lejos de venderla está haciendo patrimonio familiar para que se vuelva inembargable. Entonces, para que se cree este patrimonio familiar, los bienes tienen que estar libres de todo gravamen. No tiene que haber ninguna contrapisa que le diga que no puede hacerlo, sino que tiene que estar absolutamente libre de gravamen, de acciones posesorias y de todo por el estilo. Ahora el patrimonio familiar constituido puede extinguirse por las razones siguientes: por el fallecimiento de todos los beneficiarios si el constituyente es célibe, si el constituyente es soltero y fallecen todos los beneficiarios, a un soltero, a un sobrino, y el sobrino fallece, todo puede eliminar el patrimonio familiar. Por la terminación de estado del matrimonio, siempre que hubieran fallecido los beneficiarios, por el acuerdo entre los cónyuges, si no existiera algún hijo beneficiario, y por la subrogación con otro patrimonio. Yo tengo una casa en Montecristi y la quiero cambiar con una demanda. Puedo ese patrimonio que tengo en Montecristi cambiarlo con demanda, y puedo no demanda cambiarlo con quito. Es decir, ese patrimonio que está constituido lo cambio, y así opera la posibilidad de extinguir el patrimonio. Mientras esté en patrimonio familiar y subsista, los bienes que se constituyen estarán exentos de impuestos, salvo el gravamen de propiedad predial, sin que para su cómputo se acumulen las demás contribuciones. Es decir, el que tiene patrimonio familiar solamente puede pagar predio, nada de contribuciones de mejora ni nada de esas cosas que recaigan sobre los bienes de patrimonio familiar. Si el Estado pone un impuesto predial, como puso cuando fue la guerra con el Perú, los que tenían patrimonio familiar estaban exentos de aquello. Ahora, otra forma de limitar el dominio son las servidumbres.
La servidumbre predial o simplemente servidumbre es un gravamen impuesto por un predio en utilidad de otro predio. Se llama predio sirviente al que sufre el gravamen y predio dominante al que reporta la utilidad. Con respecto al predio dominante, la servidumbre se llama activa y con respecto al predio sirviente pasiva. Hay servidumbres continua que se ejerce o se puede ejercer continuamente sin necesidad de un hecho actual del hombre, como la servidumbre de acueducto por un canal artificial que pertenece al predio dominante, y por servidumbre discontinua la que se ejerce a intervalo más o menos largo de tiempo y supone un hecho actual del hombre, como la servidumbre de tránsito. Hay distintas clases de servidumbre: la servidumbre de acueducto, las servidumbres naturales. Cuando el predio interior está sujeto a recibir las aguas que descienden del predio superior naturalmente, esto sin la mano del hombre. Una servidumbre de agua, el río, donde la gente puede ir a obtener el agua, es libre y es una servidumbre natural, aunque éstas se sujetarán a la ley de agua respectivamente. Hay servidumbres naturales y legales, voluntarias. Las servidumbres son naturales, las que provienen de la natural situación de los lugares, o legales, que son impuestas por la ley, y voluntarias, que son constituidas por el hecho del hombre. Si nosotros somos dos bienes, el uno y el otro, nos ponemos de acuerdo y hacemos una servidumbre común, como la servidumbre de medianería. La servidumbre de medianería, que es una servidumbre legal en virtud de la cual los dueños de los predios vecinos tienen paredes, fosas, cercas, divisorias comunes. Vamos con un vecino a hacer una cerca juntos los dos, y esta cerca pertenece a los dos. Se llama servidumbre de medianería. Hay servidumbres de tránsito para el tránsito respectivo, tanto de la gente como de las maquinarias. Hay interesante el tema de la pared de medianería, que no se lo utiliza mucho en el Código Civil, ni la gente la ha puesto énfasis, pero es una cosa trascendente, porque por allí pueden nacer las buenas relaciones vecinales, para que una pared de medianería le sirva a las ambas partes. Ahora, la ley replica que yo puedo hacer un cerramiento y yo le puedo obligar a mi vecino a que haga el suyo, y si no lo hace en un determinado tiempo, mi pared se convierte en medianera y él tiene que pagarme los valores que yo he construido a media de lo que yo haya gastado en la realización de la pared de medianería. Hay árboles medianeros. Mire, un árbol se va a las ramas al otro lado, y el otro, ¿de quién es el árbol? ¿De quiénes son los frutos? Entonces ahí hay que aplicar la servidumbre de medianería. La servidumbre de acueducto, para llevar un acueducto necesitamos. Para hacer una carretera, le imponemos al bien la posibilidad de transitar por allí sin que tenga posibilidad de decir ninguna cosa que contraríe la decisión de la planificación para llevar adelante la construcción de las vías o del acueducto. Por aquí pasará y ahí tiene que pasar. Ni siquiera el patrimonio familiar puede impedir que pase la tubería o la calle
o la carretera por tal sector. De tal manera que el bien que se reporta sirviente donde pasará la servidumbre tiene la obligación de acceder a esta clase de servidumbre. Y las servidumbres voluntarias, las que dos personas se ponen de acuerdo para hacerlas voluntariamente, de cualquier forma que sea, ¿no? Y esto lo podrán hacer deliberadamente y voluntariamente los vecinos en la forma que lo estimen pertinente. Yo soy dueño de una heredad y voluntariamente permito que los vecinos pasen por mi propiedad, y esto más en el campo, y pasarán permanentemente por la buena vecindad. Pero les accedo voluntariamente a que eso ocurra. Hay la servidumbre de vista. Vamos a ponerme de acuerdo con el vecino a que nuestra pared no sea tan alta para poder ver la naturaleza, otras cosas, y pueden hacerse voluntariamente. O el vecino puede cercar hasta el infinito si no hay esa voluntad. Todo esto de la servidumbre y de las cosas ya están planificadas en la mayoría de municipios por medio de sus ordenanzas municipales, a quienes tenemos que remitirnos, y también el COTAC tiene capítulos expresos sobre esto. El Código Civil ahora solo es lineamiento de lo que podríamos realizar en cuanto a esta limitación del dominio que se llama servidumbre.